nosotros tres aspectos de lo que nosotros pudiéramos manifestar o dar o recordar de lo que significa la fe. Primero que todo es conocimiento. El conocimiento de Dios y el conocimiento de su palabra es absolutamente necesario. Sí. El segundo es asentimiento, es afirmar aquello que la palabra nos dice a nosotros. Sí. Creer que estas cosas que la palabra de Dios nos enseña a nosotros son verdaderas. Pero si nosotros nos quedamos con estos dos puntos, nosotros no estamos yendo a más allá de lo que el mismo adversario pudiera creer. El mismo adversario entiende estas cosas. Ellos tienen conocimiento y asentimiento de ese conocimiento. Santiago de hecho dice que los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Santiago 2:19. Por tal razón es necesario el tercer elemento que es vitalmente importante, y ese es confianza. Confianza en el Señor. Es el descanso, el compromiso total del alma con Dios y con su palabra. Si yo voy a confiar en Dios, yo voy a confiar en lo que Él dice, yo voy a confiar en lo que Él ha prometido, yo voy a confiar en lo que Él ha dicho, yo voy a confiar en Dios absolutamente, en la palabra de Dios. Y confiar totalmente en la palabra de Dios es confiar en Dios mismo, porque la palabra es ese aliento de Dios. Sí. En otras palabras, cuando dices que tu confianza está en el Señor, tu confianza es el Señor. Cuando dices que tu confianza está en el Señor, en realidad tu confianza es el Señor. Esa es la verdad. Significa que hago lo que dice Pablo en 2 de Corintios 5:7, lo que significa que no ando por fe y no por vista. No ando por vista, yo ando por fe, por fe. La persona que pone su confianza en el hombre es la persona que siempre pone su confianza, su fe en lo que puede ver, en lo que es tangible, en lo que es visible. Pero cuando nosotros decimos que vamos a confiar en Dios para todas las cosas, es que yo voy a vivir una vida por fe, lo que es contrario a vivir una vida por vista. Yo voy a vivir una vida confiado en el Señor. El creyente que camina por fe en realidad tiene confianza en lo invisible, en Dios. Sí, no andamos confiando en aquello que vemos. La fe es el principio, es el medio y es el fin de lo que significa ser cristiano. La fe, principio, el medio y el fin. Por eso, como decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y en el versículo 17 dice: porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que cuando hablamos de fe, ese es el elemento principal. El apóstol simplemente quiere decir que nuestra respuesta a la justicia de Dios revelada en el evangelio es por medio de la fe en Jesucristo, en Cristo, en la persona de Jesús, desde el principio hasta el fin. Por lo tanto, habiendo siendo justificados por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido crucificados con Cristo, y dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne no lo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. O sea que el Hijo de Dios que me amó a mí se entregó por mí. O sea que entonces vivir por fe es vivir con nuestra confianza en el Señor. Vivir por fe es vivir con nuestra confianza en el Señor. Y así nuestras decisiones terminan siendo gobernadas por Dios. Y todo lo que hacemos, cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros pensamientos, cada una de las cosas que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, están dirigidas por Dios, porque nuestra confianza está en Él. Sí, está dirigida por las promesas de Dios y de hecho por las advertencias de Dios. Nuestra vida se mueve por las promesas de Dios
y por las advertencias de Dios. Y no es interesante cuando Dios nos salva, cuando Dios nos da un corazón nuevo. Una de las primeras cosas que empiezan a suceder en cada uno de nosotros es que nuestras vidas son cambiadas, nuestras vidas son transformadas. Ya no somos la misma persona que éramos antes, somos criaturas nuevas. Sí, comenzamos a mirar la vida que nos rodea de una manera diferente. De hecho, hay un puritano inglés que se llamó David Clarkson. Él murió en 1686, fue este puritano del siglo XVII, y él dice: esta fe viva no es un acto único y transitorio, sino un vivir por fe habitual y permanentemente en una dependencia constante de Dios, sin el cual no podemos vivir. Y entonces, cuando confiamos en el Señor y el Señor es nuestra confianza, solo Él es nuestra seguridad, solo Él es nuestra fuerza, solo Él es nuestra valentía. Wow, qué hermosas palabras. Cuando confiamos en el Señor, cuando el Señor es nuestra confianza, solo Él es nuestra seguridad, solo Él es nuestra fuerza, solo Él es nuestra valentía. Pero ¿qué pasa con el peligro y el miedo? ¿Qué pasa con la amenaza de guerras en el mundo? ¿Qué pasa con esta incertidumbre política en nuestro país? ¿Qué pasa con aquellas situaciones de espera de un resultado de un estudio médico que nos han hecho? ¿Qué pasa con esas circunstancias? Esas circunstancias de temor. Bueno, la persona de fe se enfrenta al peligro y al miedo aferrado a las promesas. Isaías 41:10, la Biblia de las Américas dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Qué pasa con mi futuro? Mi futuro es incierto. ¿Terminaré estos estudios que estoy llevando a cabo? ¿Finalmente lograré casarme con esta persona que es mi prometida? ¿Finalmente podré llevar a cabo ese plan que he llevado adelante? Definitivamente nosotros no sabemos qué va a ser de nuestro futuro. No sabemos si vamos a terminar en un accidente automovilístico. No sabemos si vamos a terminar debido a una enfermedad seria. Sentimos esa incertidumbre, sentimos esa tensión. Sí. Pero una persona de fe, una persona de confianza en Dios, ¿cómo ve su futuro? Salmo 16:8. Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. No seremos conmovidos porque he puesto a Jehová delante de mí. Lo he puesto al frente, que está conmigo. El versículo 9 del Salmo 16 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Qué pasará con esta situación económica? Criamos a nuestros hijos y miramos a nuestro alrededor y vemos un mundo aterrador. Lo vemos en estas circunstancias en que vivimos: la inseguridad, la falsa educación, las malas amistades, las drogas, los vicios. Todo esto, en tiempos de temor y peligro, la persona de fe puede decir, como dice el Salmo 46:1, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en momentos de angustia, tribulaciones. El Salmo 46:2 dice: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea movida y se traspasen, se deslicen, dice la Biblia de las Américas, los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, tiemblen sus montes a causa de su braveza. El salmista en este momento
Toma las cosas que son estables, que aparentemente son firmes, que son inamovibles. Cosas que pudieran verse que no se pudieran tocar. Y habla acerca de terremotos, los montes que se precipitarían directamente al mar. Pero dice, no vamos a temer. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro auxilio en nuestras tribulaciones, pronto auxilio, nuestro rápido auxilio, aquel que está allí para socorrernos en nuestras dificultades, en tiempos de angustia. Los ojos de fe ven más allá de la angustia, los ojos de fe ven más allá del peligro, los ojos de fe van más allá del miedo, ven más allá. Cuando confiamos en Dios no podemos temer. ¿Por qué? Porque el Señor nos sostiene, porque Él está allí. Y Dios promete algo, que la persona por fe, esa persona vivirá. Sí, sí, como decía ahora en Gálatas 2:20, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivimos ahora lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jeremías 17:7 entonces dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Lo que vemos al comienzo de esta expresión de Jeremías es que él menciona la palabra bendito. Por supuesto, es una palabra común en el Antiguo Testamento. Una palabra que pudiera en algunos salmos donde se cita bienaventurado o bendito, pudiera significar feliz. Pero lo que Jeremías está presentando aquí no es esa palabra. De hecho, el Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y esta palabra, vuelvo y repito, es una palabra que tiene, este bienaventurado tiene la connotación del estado de felicidad. Pero la palabra que utiliza Jeremías aquí en el versículo 7 del capítulo 17, no podemos decir que no excluye lo que tenga que ver con felicidad, pero va más allá de eso. Esta palabra significa confiar. Confiar. En el hebreo significa batah, que significa seguridad, esperar con firmeza. Firmeza y seguridad, apoyarte totalmente sobre algo. O sea que cuando estamos hablando de confiar, es algo que brinda seguridad, es poner todo nuestro peso, ponernos todos nosotros, todo nuestro ser en algo que es seguro, que es firme. Y eso es lo que significa esta palabra. Entonces, mientras asumimos el resultado de la felicidad, la palabra realmente se enfoca más en carácter, se enfoca más en fortaleza en aquella persona que es bendecida. Y lo que es interesante también es que en este mismo pasaje no solo hay una bendición, sino también que los versículos anteriores, el 5 y 6, nos hablan a nosotros de una maldición. De una maldición. Aunque se refiere a esto, nosotros en este momento nos vamos a enfocar, y aunque haré mención a eso, nos vamos a enfocar en lo que significa la bendición. Entonces, ¿quién es bendecido? ¿Quién es ese que es un receptor de la gracia, el poder, la fortaleza y la seguridad del Señor? Dice ahí, el que confía en Jehová. El que confía en Jehová. Ese es el que es receptor de la bendición. Sí. Y así como confiar en la carne, confiar en el hombre, depender de reyes, depender de otros, pero que a la final confiar en el hombre significa confiar en mí mismo, confiar en mis capacidades, confiar en mi autojusticia,
confiar en todo aquello que yo pudiera hacer, que ese es precisamente el que confía en el hombre, la palabra nos dice que es maldito. ¿Es maldito? Sí. Confiar en Dios es visto como el aspecto central de una relación con Dios. La Biblia elogia la vida de confiar en Dios. La Biblia elogia el hecho de confiar en Dios. El Salmo 62:8, la Biblia de las Américas dice: confiad en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Notamos aquí cómo este salmista está hablando de confiar en Dios y no está diciendo en determinadas circunstancias, en determinadas situaciones. Está diciendo confiar en Él todo el tiempo. O sea que comprendemos que la confianza es algo más que una aceptación, de asentir una verdad que sí es parte, pero es más que eso. Cuando leemos estas palabras, confía en Él en todo momento, derrama tu corazón delante de Él, que Dios es nuestro refugio. Eso es más que simplemente tener un entendimiento cognitivo de lo que Dios es. Es poner todo nuestro ser, derramar todo nuestro ser en Él, ponernos en Él. Derrama tu corazón delante de Él. Salmo 115:9 dice: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Y aquí me llama la atención que en estos 3 versículos el salmista hace una manifestación de cada tipo de persona, si lo pudiera llamar de esa manera. Él dice: oh Israel, confía en Jehová. Oh Israel se supone que es la gente escogida de Dios, que son parte del pacto. Él es tu ayuda y tu escudo. El versículo 10 dice: casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. La misma expresión, pero dice casa de Aarón. Esta es, diría yo, la parte sacerdotal que viene de la familia de Leví. Sí, que fue separada del resto para ministrar su oficio sacerdotal. Por lo tanto, personas que están en el servicio, que están cerca de Dios, se les hace ese llamado también de confiar en Él. Y aquí hace otro en el versículo 11 del Salmo 115: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Estos temerosos eran gentiles, no eran parte del pacto, eran personas que habían puesto su confianza en el Dios de Israel, personas que no seguían las costumbres ni se habían circuncidado. O sea que es toda persona que debe confiar en Dios. Sí, dice: Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y lo que es el escudo, esa capa de protección, eso que se pone al frente cuando la gente está enfrentando una batalla, eso que va al frente para proteger su cuerpo, así como es el escudo, de esa misma manera para asegurar que no se le haga daño al cuerpo. Ese escudo para la gente de Dios es el poder de Dios. Es el poder de Dios, es su fortaleza, es su verdad, su fidelidad, su favor, su amor. Ese escudo en sí mismo es Cristo, es su sangre, es su vida, es su obra, es su muerte, es esa paz, esa salvación, esa justicia que nos da, es su gracia. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, y eso es precisamente lo que tenemos que hacer: confiar en el Señor, que Él es nuestro escudo, Él es nuestra protección, Él nos ayuda por su poder y gracia, Él nos ayuda en nuestras dificultades, Él nos ayuda en esas trampas que se nos presentan, Él nos ayuda a nosotros en esas tentaciones, Él nos ayuda en todas y cada una de esas circunstancias que a veces vienen a nuestras vidas. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
La confianza es un elemento fundamental. La confianza en Dios es el elemento fundamental. Esa promesa de que Él guardará en completa paz. No dice guardará un porcentaje de paz. Guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Y el versículo 4 de Isaías 26 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En el Señor está la fortaleza de los siglos, la fortaleza de todo, del universo, de todos los tiempos. Porque el Señor es una roca eterna. Qué gran texto sobre confiar en Dios. Es un gran texto. Perpetuamente, porque el Señor, en Jehová el Señor está la fortaleza. La Nueva Versión Internacional dice: porque el Señor es una roca eterna. Él nos mantendrá a nosotros en completa paz cuando confiamos en Él. Por lo tanto, confiemos en Él, porque Él es nuestra roca firme. Isaías 30:15, Biblia de las Américas, dice: porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y reposo seréis salvos, en quietud y confianza está vuestro poder. Qué increíble, ¿no? En arrepentimiento y reposo está la salvación. Eso es una parte. Pero en quietud y confianza está vuestro poder. No el nuestro, el poder que genera Dios en cada uno de los suyos. Estad quieto y conoced que yo soy Jehová. Confianza en Él. Confianza en Él. Y el concepto es que debemos confiar en el Señor en todo momento. Debemos depositar nuestra confianza, nuestra esperanza en Él. Debemos poner todo el peso de nosotros mismos sobre Él. Sobre Él. Incluso no sobre nosotros mismos, que es precisamente lo que el versículo anterior habla. De confiar en el hombre mismo. No, es en Dios, total y completamente en Él. Matthew Henry dice: aquellos que confían en Jehová, su Dios, son los que primero encuentran abundante satisfacción en Él. Los que confían en Jehová, dice, son los que primero encuentran abundante satisfacción en Él. ¿Por qué a veces no confiamos en Él? Porque no tenemos satisfacción en Él. ¿No? De acuerdo a lo que dice Matthew Henry, es eso. ¿Quieres saber qué es confiar en Dios el Señor? ¿Quieres saber quién es aquel hombre bendito que es alabado, que confía en Jehová? La respuesta es aquel o aquella que encuentra satisfacción en Jehová. Esa es la realidad. De eso precisamente lo que Jesús nos enseña en Juan 6:35, cuando Él dijo: yo soy el pan de vida. ¿Y cuál es la siguiente expresión que Él manifiesta aquí? El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos el concepto paralelo aquí. Vemos el concepto de lo que significa confiar en el Señor, y es encontrar satisfacción en Él. Sí, es venir a Él como el pan de vida, es venir a Él como el agua de vida, es venir a aquel que satisface nuestra sed, es venir a aquel que cuando bebemos de esa fuente de agua que Él nos da, no tendremos sed jamás. Es venir a Él, es venir a Jesús creyendo y encontrando en Él la satisfacción para nuestras almas. ¿Y qué es confiar en el Señor? Es vivir por fe en su providencia. Es vivir por fe en lo que Dios genera. Es vivir por fe en que lo que Dios manda es algo que Él sabe completamente qué es lo que está haciendo. Eso es vivir por fe. Significa que realmente creemos que Él está en control de todo.
y que está haciendo todas las cosas para que funcionen de acuerdo a su propósito. Sí, a su consejo, a su voluntad, y no hay errores en el propósito de Dios, de ninguna manera. Dios es perfecto, Él no se equivoca, Él no comete errores. No. Confiar en el Señor significa que realmente crees en tu interior que Dios hace todas las cosas para aquellos que le aman y que son llamados de acuerdo a su propósito, que todas estas cosas ayudan para bien. Romanos 8:28. Eso es creer, confiar en el Señor, que todas las cosas ayudan para bien. Que a veces es difícil creer eso, que a veces es duro creer eso, pero eso es confiar en Dios. Que cualquiera sea la circunstancia, para los que aman a Dios, aquellos que son llamados de acuerdo al propósito de Dios, eso ayuda para bien. Alguien dijo que hay 7,000 promesas en la Biblia. Yo creo que eso es suficiente para poder descansar en las promesas del Señor. Y de hecho, Jeremías también, en el versículo 29, versículo 11, nos dice algo maravilloso. La Biblia de las Américas dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. El Señor tiene planes de bienestar y no de calamidad, dice su palabra. ¿Y qué hace Él? Dice: Él enderezará tus sendas. Y esta es una de las grandes declaraciones que también el salmista dice en el Salmo 23. Sí, que enderezará tus sendas. Que Él me guía por sendas, o sea, caminos de justicia. ¿Por qué? Por amor a su nombre. 23:4. O sea que vivir una fe en Dios es confiar en el Señor, es confiarnos a Él, es encomendarnos a Él. Es encomendarnos a Él. Es poner todo nuestro ser en sus manos. Es poner todo lo que somos confiando en esa seguridad, o estando seguros que lo que Él hará es algo que está de acuerdo a sus planes, algo que no se va a equivocar, algo que no va a fallar, algo que es de acuerdo a sus propósitos. Eso es confiar en el Señor. Confiar en el Señor significa que tenemos una perspectiva totalmente sobre la vida que nos rodea. Tenemos una perspectiva diferente sobre aquellas cosas que no nos van bien. Confiar en el Señor es tener una perspectiva diferente sobre aquellas cosas que no nos van bien. Es difícil, porque en un sentido muy real no nos encomendamos al Señor confiando en lo que Él promete, y eso es guiar nuestros pasos. Sí, guiará nuestros pasos. Hacemos planes, pero Él dirige nuestros pasos, como dice Proverbios 16:9. Hacemos planes, llenamos una agenda. Desde luego que eso está bien, pero Dios dirige nuestros pasos. Matthew Henry también, continuando con este comentario, dice: aquellos que confían en el Señor son aquellos que descansan en su amor. Descansar en el amor de Dios, eso es confianza. Sofonías 3:17, la Biblia de las Américas dice: el Señor tu Dios está en medio de ti. El Señor tu Dios está en medio de ti, está aquí a nuestro alrededor. En aquellas circunstancias que nos afligen, Él está alrededor. Guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Cuando confías en Dios genuinamente, no estás corriendo una carrera de obras para ganar el favor de Él o para ganar su amor, no. Confiamos en Él porque hay un sentido en el que hay un amor de Él por ti. Esa es la confianza en el Señor.
Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es que de la manera que lo pone Jeremías aquí, no es solamente el que confía en Jehová, sino que su confianza es Jehová. Esto es maravilloso. No es simplemente bendito el que confía en Jehová, sino también aquel para quien Jehová es su confianza, la persona de Jehová. Como dice Sproul, no es la misma cosa creer en Dios, sino creerle a Dios. Sí, Dios no es solo el objeto de nuestra confianza, sino que podríamos decirlo de esta manera: Él es la gran fuente de nuestra confianza. Él es la fuente, Él es el núcleo, Él es en sí mismo nuestra confianza. Él. Cuando llegamos al Dios de la Biblia, reconocemos que Jehová es soberano sobre todas las cosas y podemos confiar en Él. Cuando vemos que Jehová es bueno y Él hace el bien, podemos confiar en Él. Cuando sabemos que Jehová es sabio, podemos confiar en Él. Cuando sabemos que Jehová ama a su pueblo, podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él. La vida de fe se aferra a ese tipo de promesas y se vive una vida que no se tambalea. Una vida que no tambalea en circunstancias de esta vida, porque hay una confianza profunda y permanente en ese Dios que sostiene. El nivel de nuestra confianza en Dios está en proporción directa en qué tanto conocemos de Dios. Por eso la importancia de conocer a Dios. Nuestro nivel de confianza en Dios está proporcionalmente directa a cuánto conocimiento tenemos de Dios. Si tenemos un poco conocimiento de Dios, nuestra confianza va a ser muy poca. Si conocemos a Dios, nuestra confianza será mayor. ¿Qué tanto conocemos su palabra? ¿Qué tanto conocemos a Dios? Y esta es la parte vital de un caminar con Dios. Sí, y es la antítesis de ser maldecido por confiar en la carne. Confiamos en Dios y esa trae bendición, pero la antítesis, lo contrario, lo opuesto, es precisamente confiar en mí mismo, confiar en mi carne, confiar en mi autojusticia, confiar en mi poder, confiar en mi autosuficiencia, confiar en mis recursos, confiar en mí mismo y no confiar en Dios. Confiar en el Señor es tener fe en el Señor. Sí, es la característica de la salvación. El versículo 8 nos muestra la fuerza en la abundancia que proviene de confiar en Dios. Observa el versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En el Medio Oriente podrían haber vientos fuertes, calurosos, que eso era un fuego, que lo que pasaba lo secaba, cultivos dañaba, era algo que era extremadamente cálido. Sí, dañaba muchas cosas en cuestión de una sola tormenta de estos vientos cálidos. Y aquí vemos en este pasaje que está el viento caliente, el viento que viene. Llámelo dificultades, llámelo problemas, llámelo situaciones difíciles, llámelo como aquellas cosas que para usted son desagradables, que le trastornan su pensamiento, que le dañan el sueño, que se fija en su mente que no puede pensar en otra cosa. Viento caliente. Y el árbol que está firmemente plantado en el buen lugar con sus raíces extendidas en el agua de la palabra, no tendrá temor. Esta palabra que dice aquí, no verá cuando viene el calor. En el hebreo dice, no temerá cuando venga el calor. Sí. ¿Y por qué no teme? Porque está enraizado en Cristo.
sus raíces están en Cristo. Y esto que dice Jeremías es un reflejo, pudiéramos decir, del Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vemos algo hermoso aquí. Esta persona que está plantada, porque está hablando de aquel que es bendito, y en esta, podríamos decir, comparación con este árbol que está bien plantado junto a corrientes de agua, que sus raíces están mojadas completamente y que sus hojas permanecen verdes y que da fruto, podemos ver esa persona que está arraigada en Cristo, que no teme en medio de las circunstancias. Cuando viene el fuego, el viento cálido, como lo llamamos anteriormente, son situaciones adversas. No teme, está firme. Está firme porque sus raíces están en Cristo. Y por tal razón, esa hoja verde que muestra, sus hojas verdes, podemos decir que es su manifestación externa, o su manifestación externa de lo interno que hay en él. Que ese calor, todo eso que viene a su alrededor no afecta, porque está enraizado en Cristo. Y no solamente muestra hojas verdes, que es la manifestación de un árbol saludable, sino que da fruto. En medio de todas esas circunstancias, se mantiene firme. Su manifestación, podemos decirlo, gozo, su paz, su tranquilidad se manifiesta porque está en Cristo. Y puedes decir, ve, esa persona aparentemente se ve bien. Y no solamente eso, sino que da fruto. Fruto. Y todo lo que hace prosperará. Wow. O sea que la persona cuya confianza está en el Señor, en realidad ahora representa ese árbol bien plantado, firme, que está en un buen lugar donde hay una buena fuente continua de vida. Las raíces mismas comienzan a extenderse porque están bien hacia la corriente de agua, donde absorbe sus nutrientes. Por lo tanto, no se secará en el tiempo de sequía. La sequía, ni los vientos, nada de eso, ni dejará de dar fruto. Esta es una hermosa imagen, una hermosa imagen. Pero vemos también que las promesas del versículo 8 contrasta con la persona maldita del versículo 6, con la persona bendecida en el versículo 7. Jeremías 17:6, la persona maldita dice, por supuesto viene siendo un arbusto, un árbol pequeño que no tiene raíces y termina marchito, reseco, casi sin vida en el desierto. Dice, en tierra despoblada y deshabitada. Viene el viento, lo arranca de raíz. ¿Y por qué? Versículo 5, porque su confianza está en el hombre. La Nueva Versión Internacional dice, se apoya en su propia fuerza. La Biblia de las Américas dice, hace de la carne su fortaleza. O sea, se apoya en sí mismo. Se ve a sí mismo como aquel que puede resolver las circunstancias, en su autojusticia, en su poder, en todo aquello que cree que esos recursos suyos pueden sacarlo de esa circunstancia. ¿Qué comparación? Y la sequía llega tanto al arbusto en el desierto como el árbol bien plantado. Eso es lo sorprendente. Está hablando de esa misma comparación. La sequía llega tanto al árbol que está en el desierto como al árbol que está bien plantado. Y ninguno de los dos está exento de sequía o de fuego. Viento cálido. Y aquí pudiéramos ser tentados a cometer el error de pensar que una vida de confianza en el Señor nos exime de sequía o de vientos cálidos. Podemos vernos tentados a eso, pero no es así como funciona.
Ni el arbusto, el árbol pequeño que está en el desierto, ni el árbol están exentos de la sequía, sino que solo uno sobrevive, solo uno continúa dando fruto, solo uno continúa manifestando ese color verde de sus hojas. ¿Cuál es ese? El que tiene sus raíces extendidas hacia el agua. Cristo. Sí. O sea que la productividad, pudiéramos decir, de ese árbol es duradera. ¿Por qué? Porque sus raíces están en la corriente. Sus raíces están en Cristo. Sus raíces están en esa fuente de agua, esa agua viva, esa agua de vida que da Jesús. Esa es la realidad. Nada puede frustrar el poder y la confianza en Dios. El fruto es imparable ante todas las circunstancias externas. ¿Por qué? Porque hay algo más poderoso que trabaja internamente. Hay algo más poderoso que está dentro de aquel, y es la vida de fe conectada con el poder de Dios. La vida de fe conectada con el poder de la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Y hay formas diferentes en las que nosotros podemos confiar en la humanidad y hacer de nuestra carne nuestra fuerza, hacer de mis recursos mi fuerza, hacer de mis conexiones mi fuerza, hacer de mi autojusticia mi fuerza. Pudiéramos hacerlo. Y si nuestra confianza está en el hombre, en nuestra vida, dice la palabra, vendrá maldición, falta de fruto, oportunidades perdidas, todo esto. Y se comete este error una y otra vez. Se comete este error una y otra vez. Pero hay un tipo de vida que es inquebrantable. Hay un tipo de vida que es segura, hay un tipo de vida que florece, hay un tipo de vida que es fructífera para la gloria de Dios. Es aquella cuyas raíces están firmes en Cristo. Sí, sí. Es una vida fuerte que puede soportar tanto el viento como la marea. Es la vida de confiar en el Señor y tener su confianza en el Señor. Que el Señor es su confianza. Confiar en el Señor, pero el Señor es nuestra confianza. Solo Él. Hemos visto esta imagen, ¿verdad? Hemos visto esta imagen de estos dos árboles. Hemos visto este que está en el desierto, seco, marchito, sin fruto, casi muriendo. Porque la confianza está en el hombre, está en su naturaleza, está en su carne. Pero vemos este otro árbol que está bien plantado, que muestra sus hojas verdes, que da fruto. La diferencia está porque sus raíces están bien cerca a esa fuente de agua, esa fuente de agua que es Cristo. Esa es la diferencia. ¿Cómo vas a ser fuerte y seguir creciendo como persona en fe? Primero que todo, tienes que comenzar por profundizar tus raíces en Cristo. En Cristo. Sumergir tus raíces en las corrientes de agua viva de la palabra de Dios. Sí, sumergir tus raíces en la palabra de Dios. Absorber ese alimento, y mientras absorbes ese alimento de la palabra, dice el versículo, no verá, no se angustiará, no temerá cuando venga el calor. Entendemos por calor momentos difíciles, circunstancias difíciles, aflicciones, problemas. Si estamos bien firmes, bien en la raíz que es Cristo, dice, no temerá cuando venga el calor. Esto es maravilloso. Este maravilloso árbol fuerte y poderoso no teme ni siquiera cuando llega el calor, el viento, la tormenta, las dificultades, las situaciones difíciles, los enemigos, todo aquello que nos afrenta. No temerá. No temerá. Porque está en un buen lugar. La confianza está en el Señor. Bebe del agua de la palabra y ni siquiera el calor tiene el poder para marchitar sus hojas.
Dice, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En el año de la sequía, en el momento de las dificultades, seguirá adelante, seguirá adelante. No se cansará ni dejará de dar fruto. Finalmente, cuando el sufrimiento ha entrado a tu puerta, cuando los problemas se han cruzado en tu camino, cuando te sientes tan débil e indefenso, cuando ves que no hay nada que se pueda hacer, ¿qué haces en esos momentos? ¿A dónde corres? ¿Dónde te escondes? La fe bíblica, con toda su grandeza, gloria y esperanza, nunca requiere que niegues tu realidad. La fe bíblica no es tratar de proteger la reputación de Dios fingiendo. Porque entendemos que la grandeza de Dios es mayor que cualquier circunstancia adversa o problema que jamás pudiéramos nosotros enfrentar. Dios es mayor que cualquier cosa. Existe en el universo una belleza grandiosa y gloriosa, mucho más hermosa que cualquier situación difícil que podamos nosotros enfrentar jamás. Sí. Y el rey David cree que conoce a Dios porque Dios existe, porque hay belleza en el universo, porque Dios es hermoso y soberano, porque Dios es hermoso en sabiduría, porque es hermoso en su gracia, es hermoso en su amor, Él es hermoso en su misericordia. El rey David entiende eso. David dice en el Salmo 27 que cuando muchos perseguidores iban tras de él, cuando él estaba en esos momentos en que querían devorarlo, que querían destruirlo, cuando se veía casi amenazado en su vida, cuando su vida estaba en juego, cuando estaba todo en su contra, cuando la muerte estaba cerca, él ya sabía qué hacer. Él ya sabía qué hacer. ¿Y qué era eso? Buscar a Jehová. Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. David entendía esto. David en momentos de angustia, de dificultad, de persecución, de que estaba en peligro, que su vida estaba al borde de terminarse, una cosa él quería: ver a Jehová, poner su confianza en Jehová, sentir su seguridad en Jehová, apoyarse en Él, poner todo su ser en Jehová. ¿Y por qué en momentos de problemas David quiere correr a su templo y contemplar la belleza de Dios? Porque aunque no debemos nosotros negar las realidades de las circunstancias que se presentan, circunstancias preocupantes de la vida que le damos vuelta, que se convierten en aquellos pensamientos mientras se hacen las labores domésticas, que se le da vuelta cuando vas a la cama por la noche, te despiertas en la mitad de la noche, estás dándole vuelta en eso todo momento, que en el momento en que despiertas es lo primero que viene a tu mente. Tu incapacidad, tu debilidad se hacen mayores. Tratamos de averiguar la voluntad secreta de Dios, pero precisamente no la podemos encontrar porque precisamente dice que es secreta. No la conocemos. No la conocemos. Y a medida que meditamos sobre estos problemas, estos se hacen cada vez más grandes y la presencia de Dios se hace cada vez más pequeña. Cada vez los problemas se engrandan, se agigantan y cada vez Dios se hace más pequeño, más distante. Y entre más pánico, más miedo, más temor. De repente tus problemas empiezan a definirte, tus problemas empiezan a identificarte. Pero entiende esto: tus problemas, por experiencias difíciles que sean, eso no es tu identidad. No es tu identidad.
David dice, no puedo permitir que mi mente haga eso, no puedo ir allí. Voy a correr al templo de Dios, voy a contemplar la belleza de Dios. Y solo cuando ves las dificultades de la vida a través del lente de Dios, todo cambia. Todo cambia. Te ves a ti mismo con claridad. Ves la belleza del Señor. Sí. El remedio entonces para el desánimo, el remedio para el pánico, el remedio para sentirse solo, es la confianza y la adoración en el Señor. Confianza en el Señor, adoración al Señor, exaltándolo a Él, solamente a Él. Sí, porque cuando más dejo que mi corazón confíe en quién es Dios, cuanto más celebro su gloria y su belleza, menos preocupado me siento por mis dificultades. Cuando más admiro la grandeza, la misericordia, el amor, la bondad de Dios, menos me fijo en mis dificultades. Más pequeños los veo, menos siento mis problemas. Entonces, pondremos nuestra confianza en el Señor. Jeremías dice entonces, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. No solamente le cree a Él, no solamente sabe quién es Él, sino que Él, la persona misma, Él es su confianza. Es su confianza. Así que, mis hermanos, que podamos aferrarnos a estas promesas, que podamos descansar en Él, que podamos meditar día y noche en su palabra, que podamos enraizarnos, que podamos sostenernos en esa fuente de agua de vida que es Cristo, para mantenernos firmes cuando vengan esos vientos fuertes, cálidos, cuando venga esa sequía y cuando vengan esos momentos que nos sacuden. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Oramos.